Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 5 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actor es Javier Emanuel Gálvez Vitrago, la autoridad responsable del Consejo Distrital 28 del IEPC. En el segundo asunto, la parte actor es el Partido del Trabajo, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral número 15 del IEPC. En el orden, la parte actor es Cristina Hernández Vargas, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral número 13 del IEPC. En el siguiente asunto, la parte actora es Yuli Peláez Victoriano, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 4 del IEPC. En el siguiente asunto, la parte actora es Yesenia Hernández Jerónimo, la autoridad responsable del Consejo General del IEPC. Y en el último asunto listado, la parte actora es Carmelo López Hernández, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado fue tornado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y puntos de acuerdo del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de sentencia dictada en el Juicio Electoral Ciudadano 275 del año en curso, promovido por Javier Emanuel Gálvez de la constancia de asignación de regiduría del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Alcozauca, Guerrero, hecha a favor de Rosa Alba Gálvez Pérez como segunda regidora propietaria, acto realizado por el Consejo Distrital Electoral 28 del IEPC, con cabecera en Tlapa de Comonfort, Guerrero. El 19 de agosto del 2021, el Pleno de este tribunal determinó declarar la inelegibilidad de la ciudadana Rosa Alba Gálvez Pérez como segunda regidora propietaria y ordenó al Consejo Distrital 28 para que dentro del plazo de 48 horas otorgara la constancia de asignación de regidora de RP del Partido Verde Ecologista de México a Viridiana Pastor Gómez. De las constancias que obran en el sumario, se declara cumplida la sentencia y se ordena el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue tornado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio en conformidad 7 de este año, promovido por el representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero,
para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección del Ayuntamiento de Juchitán Guerrero, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas. En el proyecto que está a su consideración y en acatamiento al ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder, este órgano colegiado estima que los agravios hechos valer por el partido actor relativos a que debe declararse la nulidad de la elección en el Ayuntamiento del municipio de Juchitán resultan infundados al incumplir la carga procesal de señalar y acreditar que las conductas que señala, tanto en lo individual como en conjunto, influyeron en el resultado de la elección y fueron de un impacto tal, grave y determinante para anular la elección que se impugna. Esto es así puesto que las imágenes y videos aportadas por el actor se estiman como pruebas técnicas y, dada su naturaleza, únicamente generan indicios de las circunstancias acontecidas que para el caso de estudio no permite generar convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad, al no identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, teniendo un carácter imperfecto. Esto ante la relativa facilidad con la que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran sufrir, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Así también por lo que hace a las documentales ofrecidas como certificaciones, signadas por el ciudadano Francisco Chávez Rendón, quien se ostenta como ingeniero en computación, se aprecia con claridad que se trata de un documento privado y al tratarse de un documento que no cumple con los elementos de uno público, puesto que no fue expedido por alguna autoridad o fedatario investido de la fe pública para certificar la autenticidad de los documentos o para constatar su contenido, no es posible que alcance la eficacia suficiente para probar lo que en ellos refiere. Además, no basta con que el inconforme busque acreditar los hechos o actos irregulares, sino que resulta necesario que concurran los factores cualitativo o cuantitativo del carácter determinante de la irregularidad o irregularidades aducidas, lo que en el caso no acontece. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional determina que se carecen de elementos para tener por acreditado el agravio consistente en la causa de nulidad o invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, de ahí que no es posible advertir una conducta grave por la cual se trastocaron dichos elementos. Así pues, al no acreditarse los hechos controvertidos por el Partido del Trabajo, se propone confirmar la elección impugnada, así como las constancias de mayoría y validez de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE/GEC/2023/2021 que somete a su consideración la señora magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Cristina Hernández Vargas, ostentándose como candidata a la regiduría del Ayuntamiento del municipio de Juan R. Escudero por el partido político Encuentro Solidario en contra de la asignación de regidurías de representación proporcional de la elección del Ayuntamiento del municipio de Juan R. Escudero, efectuado por el Consejo Distrital Electoral 13 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte actuara por las siguientes consideraciones. La enjuiciante parte de la falsa premisa al sostener que fue un error por parte de la autoridad responsable el haber asignado la regiduría a la segunda fórmula correspondiente al partido Encuentro Solidario, ello porque desde su punto de vista la misma debía ser asignada a la demandante por ser la candidata de la fórmula número 1 de la lista registrada por el partido Encuentro Solidario.
Lo equívoco se genera porque, de acuerdo con el artículo 12, fracción tercera, de los lineamientos para la integración paritaria aprobados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, acorde al artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la asignación del género de las regidurías se realiza por partido político una vez observada la planilla ganadora, integrada por la o el presidente y la o el síndico, iniciándose la asignación por el partido político con la mayor votación. Por tanto, si la regiduría asignada al partido que ocupó el cuarto lugar en la votación correspondió a una mujer, ante ello, la siguiente para el partido del quinto lugar de la votación, el PES, sería de género hombre. En ese sentido, este tribunal estima que la autoridad responsable actuó de manera correcta al saltar la primera fórmula conformada por el género femenino dentro de la lista de candidaturas postuladas por el Partido Encuentro Solidario y expedir la constancia respectiva al género masculino que se encontraba en la segunda. Ello en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 22 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 12, fracción tercera de los lineamientos, así como a los principios de alternancia y paridad que se debe observar en la asignación de un cargo público por el principio de representación proporcional. Asimismo, por ser acorde al marco normativo expuesto, ya que dicha medida no es desproporcionada ni afecta a otros derechos, tomando en cuenta que la paridad y la igualdad son principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de la alternancia, cuya aplicación constituye condición necesaria para lograr la paridad como un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio. Por tales circunstancias es que resulta procedente la asignación de la regiduría al género masculino, ello producto de los ajustes autorizados al Instituto Electoral para garantizar el principio de paridad de género, ya que no se afecta de manera desproporcionada a los principios rectores de la materia electoral, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el de autoorganización de los partidos y el principio democrático en sentido estricto, de ahí que resulte procedente la confirmación del acto reclamado. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por la ciudadana Cristina Hernández Vargas, candidata a regidora por el Partido Encuentro Solidario del Ayuntamiento del municipio de Juan R. Escudero Guerrero. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento del municipio de Juan R. Escudero, efectuada por el Consejo Distrital Electoral 13 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Antes, secretario, en ausencia del presidente, me permito hacer uso de la voz y solicitar que demos unos minutos a que se reconecte el presidente para continuar con la voz, para que tome la votación. Si alguien puede contactarse con él, por favor, secretario. Gracias. Con todo gusto, magistrado. Perdón, perdón. No sé, me sacó una interrupción de la señal. Cristian. Ok, ya estoy. Okay. En el caso nos quedamos, no sé cómo haya sido la lectura, ¿no? A mí me sacó el sistema. Secretario General, me quedé en la parte donde dices dices así mismo por ser acorde al marco normativo. ¿Podrías empezar de esa parte de la lectura? Por supuesto, magistrada.
repitiendo la cuenta, asimismo, por ser acorde al marco normativo expuesto, ya que dicha medida no es desproporcionada ni afecta a otros derechos, tomando en cuenta que la paridad y la igualdad son principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de reglas como la de alternancia, tampoco se afecta al partido, revolucionario institucional y a los principios de autoorganización y libre determinación, al haberse respetado el número de regidurías a que tenía derecho de acuerdo a la votación obtenida, así como el orden de prelación contenido en su lista respectiva. Por otra parte, el actora se agravia de que se ejerció en su contra violencia política en razón de género por parte de quienes integran el Consejo Distrital Electoral responsable, al no respetar su derecho adquirido a la regiduría por el cual participó y salió ganadora, dada la obtención de votos que obtuvo su partido y de la campaña que realizó violentando sus derechos político-electorales. Perdón, magistrada. Sí, es que es la cuenta del expediente que sigue, secretario. Disculpe usted. A ver. Perdón. Repito nuevamente la cuenta del... Es 223. 223, de acuerdo. En la parte que me había dicho el magistrado, asimismo. Es correcto. Asimismo, por ser acorde al marco normativo expuesto, ya que dicha medida no es desproporcionada ni afecta a otros derechos, tomando en cuenta que la paridad y la igualdad son principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación constituye condición necesaria para lograr la paridad como un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese principio. Por tales circunstancias es que resulta procedente la asignación de la regiduría al género masculino, ello producto de los ajustes autorizados al Instituto Electoral para garantizar el principio de paridad de género, ya que no se afecta de manera desproporcionada a los principios rectores de la materia electoral, con los cuales se armonizan los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el de autoorganización de los partidos y el principio democrático en sentido estricto, de ahí que resulte procedente la confirmación del acto reclamado. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por la ciudadana Cristina Hernández Vargas, candidata a regidora por el Partido Encuentro Solidario del Ayuntamiento del municipio de Juan R. Escudero Guerrero. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento del municipio de Juan R. Escudero Guerrero, efectuada por el Consejo Distrital Electoral 13 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadeli Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvese a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TEE/GEC, diagonal 236, diagonal 2021, que somete a su consideración la señora magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Yuli Peláez Victoriano, por propio derecho y en su carácter de candidata propietaria a regidora en la 7ª fórmula del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la asignación de regidurías de representación proporcional para integrar el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, realizada por el Consejo Distrital Electoral 4 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte actuada por las siguientes consideraciones. La enjuiciante parte de una premisa errónea al sostener que fue un error por parte del Consejo Distrital 4 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el haber asignado la regiduría correspondiente al Partido Revolucionario Institucional a la 8ª fórmula,
ya que la misma debía ser asignada a la demandante por ser la candidata de la fórmula 7 de la lista, a quien le corresponde la regiduría de representación proporcional asignada por orden de prelación. Lo equívoco se genera porque la legislación de regidurías se inició con el partido de mayor votación y con el género distinto al de la sindicatura, continuando con las demás regidurías de manera alternada al género y en orden decreciente, observando el género de la última asignación del partido político con mayor votación. En esa tesitura, la autoridad responsable llevó la distribución de regidurías a los partidos políticos conforme a los resultados que obtuvieron en la elección correspondiéndole al partido Morena la constancia de mayoría y validez de la elección municipal por haber alcanzado la mayoría de votos, recayendo la presidencia municipal al género femenino, la primera sindicatura al género masculino y la segunda sindicatura al género masculino. Por tanto, si el segundo lugar de la votación lo obtuvo el Partido Revolucionario Institucional, al que le correspondieron 7 regidurías conforme a su votación obtenida, en seguimiento a la asignación de géneros de manera alternada, le correspondió 4 del género masculino y 3 del género femenino, por lo que a fin de cumplir con la integración paritaria y alternancia de género, fue necesario realizar los ajustes correspondientes a fin de iniciar la designación con el género masculino y en el orden de alternancia luego el género femenino y así sucesivamente hasta designar el género de todas las regidurías a que tuvo acceso, esto es, a las 7 regidurías, aconteciendo aquí el salto de la séptima fórmula en la que se encuentra como propietaria la actora. Acorde a lo anterior, este tribunal estima que la autoridad responsable actuó de manera correcta al saltar la séptima fórmula de la que forma parte la actora, conformada por el género femenino dentro de la lista de candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional y expedir la constancia respectiva al género masculino que se encontraba en la octava fórmula, ello en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 22 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 12, fracción tercera, de los lineamientos, así como los principios de alternancia y paridad que se deben observar en la asignación de un cargo público por el principio de representación proporcional. Asimismo, por ser acorde al marco normativo expuesto, ya que dicha medida no es desproporcionada ni afecta a otros derechos, tomando en cuenta que la paridad y la igualdad son principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de reglas como la de alternancia, tampoco se afecta al Partido Revolucionario Institucional y a los principios de autoorganización y libre determinación, al haberse respetado el número de regidurías a que tenía derecho de acuerdo a la votación obtenida, así como el orden de prelación contenido en su lista respectiva. Por otra parte, la actora se agravia de que se ejerció en su contra violencia política en razón de género por parte de quienes integran el Consejo Distrital Electoral responsable, al no respetar su derecho adquirido a la regiduría por el cual participó y salió ganadora, dada la obtención de votos que obtuvo su partido y de la campaña que realizó, violentando sus derechos político-electorales, fomentando la discriminación a una mujer, dándole preferencia a un hombre, haciendo crecer los estereotipos que se han tratado de erradicar y dejando sin validez todos los preceptos legales que han creado para defender los derechos de la mujer. Derivado del análisis de los elementos que se establecen en la jurisprudencia 21/2018, este órgano jurisdiccional estima que la conducta denunciada no constituye violencia política contra las mujeres por razones de género, como se advierte además del análisis de los elementos que prevé el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y a las jurisprudencias 48/2018 y 21/2018, razón por la cual el agravio deviene infundado. El proyecto propone los siguientes puntos. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por la ciudadana Yuli Peláez Victoriano, candidata a regidora propietaria por el Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Segundo, se confirma la constancia de asignación de regidurías de representación proporcional expedida a favor del Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Es la cuenta, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con la cuenta y los puntos resolutivos propuestos. Gracias, magistrada.
José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al Secretario General, de acuerdo, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 281 de este año, promovido por Yesenia Hernández Jerónimo, por su propio derecho, en contra de actos realizados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, los que considera constituyen violencia política en razón de género, usurpación de identidad indígena y vulneración a su derecho de petición. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios en razón de lo siguiente. En su demanda, la actora señala que el ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel usurpa la identidad indígena al autoadscribirse con dicha calidad sin que la comunidad se lo reconozca. Al respecto, lo infundado del agravio radica en el hecho de que la candidatura que la responsable asignó a favor del citado ciudadano no obedeció al cumplimiento de una acción afirmativa indígena, por lo que, independientemente de que se autoadscriba como indígena, dicha calidad no fue considerada por la autoridad responsable al momento de la asignación de la Diputación de Representación Proporcional. Por otra parte, la actora señala que en la asignación de las diputaciones plurinominales, la autoridad responsable le excluyó y en su lugar asignó a un hombre, acto que considera constituye violencia política en razón de género por haberle excluido por el hecho de ser mujer. No obstante, como se expone en el proyecto de resolución, la responsable no ejerció un acto de exclusión en su contra basado en su género, toda vez que, de acuerdo al número de diputaciones de representación proporcional que correspondían a Morena y la posición 11ª en que fue registrada el accionante, no era posible que se le asignara la 6ª diputación que le correspondía al citado instituto político. En efecto, como se expone en el proyecto, la decisión de la autoridad responsable se basó en la lista de candidatos registrada por el citado instituto político y en la exigencia de la observancia del género para lograr la integración paritaria del Congreso del Estado, en cumplimiento de los lineamientos que para tal efecto se emitieron. Asignación de género que fue controvertida por la accionante y declarada legal en la resolución del expediente identificado con la clave TEE/HEC/260/2021. Por último, sostuvo que en múltiples fechas solicitó a diversas autoridades información relativa a las constancias exhibidas por el ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel para solicitar su registro como candidato indígena, peticiones que sostiene a la fecha no han sido atendidas, lo que considera una vulneración a su derecho de petición. No obstante, como se razona en el proyecto y como se advierte de las constancias que integran el expediente, las autoridades a las que requirió la información dieron puntual respuesta a su petición y si bien la misma no fue atendida en los términos en que la formuló, ello no implica una vulneración al derecho alegado. Lo que se sostiene en razón de que el ejercicio del derecho de petición no implica la obtención de una respuesta favorable al peticionario, sino únicamente una respuesta congruente con la petición formulada, lo que se estima así toda vez que la autoridad goza de libertad para resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, emitiendo una respuesta en forma clara y directa sobre la pretensión deducida. Conforme al anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, se declaran infundados los agravios expresados por la actora conforme a lo razonado en el considerando 9º de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. De acuerdo, magistrado. Entiendo que es a favor del proyecto. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda.
El último asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral número 280 del presente año, promovido por el ciudadano Carmelo Loez Hernández, por su propio derecho, en contra de la resolución dictada el 31 de julio por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena en el procedimiento sancionador electoral número CNHJ-GRO-1312-2021. En el proyecto se propone declarar inoperante el agravio relativo a que el ciudadano Eurípides Alejandro Flores Pacheco carece de personalidad y legitimación para comparecer en la calidad de coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por considerar que el poder notarial otorgado mediante escritura pública 231 es deficiente, toda vez que el presidente del comité directivo carece de facultades para otorgar poder a terceras personas. La inoperancia deviene en razón de que el incidente de falta de personalidad que pretende hacer valer debió interponerse ante la autoridad responsable dentro del procedimiento sancionador electoral previo a la emisión de la resolución impugnada, pues una vez que se dicta sentencia, precluye el derecho de las partes para promover en el juicio cualquier actuación que requiera previo y especial pronunciamiento. Por otro lado, se propone declarar fundado el agravio relativo a la incongruencia y falta de exhaustividad de la resolución impugnada, en virtud de que de su contenido se advierte que la autoridad responsable respecto a una de las pruebas aportadas por el actor sostuvo que se trataba de una prueba técnica, pero por otro lado determinó declararla desierta, lo que implicaba que al haberle reconocido tal carácter debió otorgarle valor probatorio conforme a los artículos 86 y 87 del reglamento de la Comisión Nacional. Aunado al anterior del análisis de la resolución impugnada, también se advierte que la autoridad responsable, al dar respuesta a los motivos de inconformidad, no se pronunció respecto a si el ciudadano Ilich Augusto Lozano Herrera cumplió o no con el requisito de solicitud de registro como aspirante a regidor ante la Comisión Nacional de Elecciones, incurriendo de tal manera en falta de exhaustividad, por lo que se propone resolver en el siguiente sentido. Primero, es fundado el agravio hecho valer por el actor. Segundo, se revoca la resolución dictada el 31 de julio en el procedimiento sancionador electoral número CNHJ-GRO-1312-2021 en términos de lo expuesto en la presente resolución. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que en un plazo de 48 horas emita una nueva resolución conforme a los efectos precisados en la parte final del considerando octavo de la presente ejecutoria. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrados, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:57, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes, señoras magistradas, compañero magistrado, señor secretario general y compañero Cristian.